Hola a todos, bienvenidos al canal Nunca Expansión. En el programa de ahora nos acompaña Tony Consuegra, cofundador de la Escuela para el Desarrollo Integral Sadhana. Sadhana es una palabra sánscrita cuyo significado original es práctica espiritual. Siente que la Escuela para el Desarrollo Integral Sadhana nació con el propósito de ofrecer al mundo un espacio de desarrollo profundo, un espacio para el respeto y la libertad en esta maravillosa aventura del despertar, como individuos y como humanidad. Instructor de meditación, consultor en mindfulness y terapeuta transpersonal. Abriendo su corazón, podría decirse que desde muy joven ha sido un buscador. Desde muy temprano ha sido atraído por la aventura y por la exploración. Esa búsqueda comenzó espontáneamente a través del encuentro con lo que él considera sus primeras maestras, la montaña, y en general la relación con la naturaleza. Desde ahí, su búsqueda continuó a través de las filosofías y las ciencias occidentales en un rico caminar hasta llegar al mundo oriental. En general, todo este camino le condujo a un encuentro con la tradición espiritual de la humanidad. En verdad, nunca se ha adherido a ninguna disciplina en particular, aunque en su corazón las acoge a todas. En esencia, considera que todo sistema de conocimiento y toda vía espiritual, más allá de las formas, apuntan al mismo lugar. Nunca se ha adherido a ninguna disciplina, aunque íntimamente resuena especialmente con el Zen, el yoga y la filosofía Vedanta. Podría decirse que sobre estas escuelas se ha desarrollado fundamentalmente su práctica. En el año 2011, iniciando todo este proceso, tuvo un accidente grave en la montaña, que cambió su vida, desde dentro. Esa noche oscura del alma tiene mucho que ver, sin duda, en su camino profundo y en todo este proceso. Honra todo lo que ha sido y todo lo que le ha sucedido por haberle traído a este momento. Hola Tony, bienvenido al canal Nunca Expansión. Hola Nunk, muy agradecido. Una alegría compartir y gracias por aceptar la invitación. Y todo lo vivido nos ha traído a este momento, así que Exactamente. a disfrutarlo y a compartir y colaborar. Así que muchas gracias. Bueno, pues gracias igualmente. Pues antes de comenzar y que cuentes a todos los que nos escuchan, pues la escuela que tienes y todo como las formas en las que colaboras, pues siempre suelo preguntar pues cómo ha sido pues tu darte cuenta, ese accidente que tuviste en la montaña, ese momento en el que empiezas a intuir y a integrar que eres más de lo que ves y cómo fue esa noche oscura del alma que he leído en la presentación. Bueno, pues, pues gracias por ofrecerme el espacio, ¿no? Para contar un poco una aventura de las infinitas aventuras humanas que vivimos. Y bueno, pues en este caso aquí lo que sucedió, bueno, inicialmente, como digo, fue una vida muy, muy sencilla, muy de naturaleza, muy campestre, vamos a decir incluso un poco silvestre, un poco salvajada. Y de alguna manera muy, muy íntima, muy espontánea, que yo creo como nos sucede a muchos, pues hay un encuentro con la naturaleza que naturalmente pues se va convirtiendo pues, como en tu forma de expresar esa dimensión espiritual, ¿no? Incluso aunque todavía no esté eso del todo integrado, no esté articulado, no hay una práctica así formal con respecto a nada, pero ya hay un encuentro y yo siento eso, que la naturaleza nos ha acariciado y nos ha despertado a muchos de una manera tan sencilla como simplemente estar en ella, disfrutar en ella, subir montañas, en fin, mares, desiertos, viajar, explorar, adentrarse. Y entonces, bueno, pues a través de eso, sí, naturalmente yo creo también que la gente que se adentra, pues de alguna manera también conecta con la dimensión del silencio, la dimensión de eh, pues la sensibilidad al entorno, en fin, hay algo que sin darte cuenta te está haciendo despertar, aunque todavía no es plenamente consciente, pero hay algo que te está espabilando, ¿no? Y luego, pues bueno, pues naturalmente, pues como digo, aquí en esta aventura, pues tocó ir naturalmente explorando filosofía occidental, mística, a través de lecturas. Me acuerdo que iban cayendo libros, venían libros a tus manos, y así muy, muy jovencito, recuerdo especialmente, por ejemplo, El Profeta de Khalil Gibran. Fue un libro
que me dio la vuelta también a todos los esquemas y esos libros que por magia, como por magia van cayendo en tu vida. Llegó rápidamente, llegó Osho, llegó Krishnamurti, llegó Gurdjieff y como digo, mi Iván, yo a veces decía que Krishnamurti era una especie de leñador que iba clavando el hacha en las raíces y poco a poco demoliendo toda la construcción que había hecho de mí mismo. Eh, Fíjate que incluso yo sentía a veces, o sea, dolor de recibir lo que recibía de estos maestros y solo era leyendo, pero de alguna manera sí sentía una confrontación fuerte pues, con lo, como digo, con lo que siempre has dado por sentado, lo que siempre has querido ser. Y bueno, de alguna manera, como digo, aunque sean lecturas, tu mente ya se iba resquebrajando, ¿no? Iba ampliándose a otras posibilidades y otros horizontes. Vino también, pues como digo, toda una literatura y finalmente hubo un tiempo también de mucho viajar buscando esa literatura, pero vivida pues en aquellos países y vivida la práctica ya de manera más buscada, de manera deliberada y quería tener la experiencia de lo que es vivir o pasar un tiempo en la India, quería vivir lo que era estar tiempo con los sufis, me atraía mucho la zona de Asia Central también por la historia de Gurdjieff, ¿no? Y todos los países por los que él, desde Turquía, Armenia, todos los astanes, bueno, pues siguió el conocimiento, pues al niño aventurero todo eso le atraía mucho. Y entonces empezó a lanzarse a esos viajes y empecé a vivir ese tipo de prácticas. Por lo que sea, en la India hubo muchos... Este es el típico, parece un tópico, ¿no? Que en la India todo el mundo va a iluminarse y no sé qué. Bueno, yo no diría eso porque en la India también hay mucho circo, pero a mí sí me tocó, a mí sí hubo, bueno, por lo que sea, hubo bastantes, aconteció eso, aconteció el despertar, el samadhi, en mitad de una mente y de un alma que todavía no estaba como muy arraigada a, pues a un conocimiento de ese tipo, ¿no? Y no lo tenía del todo integrado, pero iba sucediendo. Y también sucedía en lugares muy inesperados, de manera muy inesperada. O sea, no era tanto una búsqueda como que eso me iba encontrando. Y bueno, pues finalmente también esa práctica, pues como has nombrado un poquito en la introducción, siempre me gustaba descansar en un templo cristiano, en un templo sufi, en una pagoda tibetana, en un templo de los Sikhs. Me daba igual porque yo ahí sentía como, bueno, de alguna manera esa dimensión o esa energía espiritual que me atraía a esos lugares. Y finalmente me di cuenta, por lo que sea, me di cuenta cuando veía cualquier devoto haciendo su ritual o su ceremonia, me daba cuenta que esa energía de la devoción era la misma en todos los seres humanos, que luego le poníamos pues ya el rito y las formas y cada uno hacía sus cosas, pero yo por lo que sea me di cuenta que había una energía espiritual compartida en la cual todos nos encontrábamos y que eso era mucho más cierto y era mucho más intenso que cualquier elucubración, cualquier filosofía, cualquier historia o idea que yo llevara en mi mente. Entonces, de alguna manera empecé a conectar no tanto con diferentes arquetipos espirituales, sino con la propia energía espiritual en todas sus formas. Y nada, y luego pues ya cuando parecía que me había recorrido medio mundo buscando todo esto y yo estaba muy feliz y todo muy bien y me sentía muy centrado y muy fuerte, muy vital, pues me caí de una montaña y se vino todo abajo, en el sentido de, bueno, pues que físicamente el cuerpo se rompió, el corazón se rompió, la mente se rompió, pero sí es cierto y incluso en el propio accidente, pues que también supongo que, bueno, he oído que a muchas personas también le pasa que en una situación de esta, pues cercanas a la muerte o un shock muy fuerte de este tipo, pues también, pum, algo se abre. Ahí hubo un despertar también, una apertura muy fuerte, a la vez que el cuerpo estaba destruido, había una especie de, bueno, pues esa experiencia que muchas personas relatan, ¿no? De apertura espiritual intensa, de unión con todo, de estar eh, con todo el cuerpo, como digo, todos los huesos rotos, pero en el fondo estabas en éxtasis, estabas con un estado de fusión, daba igual nacer que morir, estabas, en fin, esas cosas que tanto se relatan, ¿no? Pero bueno, esa experiencia también pasó y finalmente acabé también en un hospital muchos meses, un año de rehabilitación, en fin, fue una noche en la cual, por así decirlo, yo sentí que la vida me había bajado nuevamente a tierra pues para abordar bueno, mi sombra humana, mis heridas, mis dolores, mis duelos, mis cicatrices, todos mis condicionamientos, mis creencias, en fin, para revolverme a un nivel más, por así decirlo, de sanación terapéutica, de sanar a esta personita con toda su historia, con todas sus memorias.
Y de alguna manera, en esas dos experiencias, por así decirlo, una muy de arriba y otra muy de abajo, pues finalmente me di cuenta pues, que el desarrollo, o, bueno, me di cuenta, para mí el desarrollo tenía que ver con compensar esas dos mm, áreas, ¿no? de la vida, vamos a decirle, el área de la dimensión espiritual o transpersonal, de la meditación, de la contemplación, de la devoción, y luego la otra parte del trabajo y el desarrollo terapéutico a nivel individual, también para sanar toda mm. esa parte herida y, como digo, y también toda esa parte de sombra que al final también nos mantenía, ¿no? Ahí como un poco agarrados. Y finalmente me di cuenta, pues eso, que Que mi todo está en búsqueda el era la de equilibrio. eso, era eso, el equilibrio, era el equilibrio y igualmente vuelvo a lo mismo, pero supongo que a muchas personas pues les ha pasado eso. En un momento dado, cuando vamos de un polo a otro, finalmente algo te lleva al equilibrio. Y en eso, pues en esos andares, pues después de trabajar unos cuantos años en escuelas de terapia transpersonal y todo esto, pues bueno, mi vocación era crear un espacio, crearlo con mi pareja y también con otros compañeros, donde poder ofrecer esas dos alas del pájaro, la área contemplativa y la área terapéutica. Y a partir de ahí, pues fundamos, como digo, un espacio que es Sadhana. Le llamamos Sadhana por lo que has nombrado también, ¿no? Porque alude a la práctica, no es una escuela para académica, al uso de vamos a estudiar una carrera, sino es una escuela para entrarse en procesos vivenciales de transformación y desarrollo. Estamos muy contentos, llevamos ya 5 o 6 años acompañando pues a muchos amigos y a muchas amigas y, en fin, yo me siento en ese sentido, pues, humildemente en el lugar que me corresponde, haciendo lo que tengo que hacer y en ese sentido pues, me siento muy, muy contento. Así que eso es a grandes rasgos a lo que nos ha llevado aquí y ahora. Bueno, esa experiencia físicamente tan dura, ¿la pudiste vivir con apertura y conscientemente por todo lo experimentado anteriormente? Supongo, yo a estas alturas, a ver, es como que sí, a estas alturas yo diría que al final es como que de idea de nada, no sabemos por qué las cosas han sido como han sido, por qué son como son y por qué serán como serán, pero sí, al final hay una fuerza al castillo y al punto, todo lo que te pasa, para bien o para mal, te lleva a ese sitio. Mm, Entonces esa caída efectivamente sí que venía en el momento en el que, por así decirlo, mi alma ya estaba nutrida como para soportar esa noche, porque en el fondo, fíjate lo que te voy a decir, cuando digo noche oscura es que a nivel físico yo entendí perfectamente por qué hay personas que llegan a suicidarse. Lo entendí perfectamente. O mm, sea, entendí que a veces el dolor humano es tan intenso, el dolor físico, el dolor emocional, puede ser tan intenso que en un momento dado, o sea, comprendí perfectamente decir, cómo puedes querer acabar con esto de lo intenso que es, ¿no? mm, Y en ese sentido sí que siento que estaba esa otra fuerza que le daba sentido a lo que estaba viviendo, que había una confianza, había una certeza de que eso tenía que ser como tenía que ser, y el sentido que tenía para mí también para mí era muy claro. Y entonces esa fuerza o esa certeza me mantenía en eso, pues también con toda la deconstrucción, pero a la vez también plenamente dándole el sentido que tenía que darle a esa noche oscura. También había leído pues a San Juan de la Cruz con sus noches oscuras, en fin, eh, toda la literatura de Stalin Nafrov sobre la noche oscura del alma a nivel psicológico, en fin, bueno, todo esto. Y yo sabía que a mí me estaba tocando simplemente pasar por ahí. Pero claro, una cosa es saberlo y luego otra cosa es pasar por ello. Yo ahora lo recuerdo y diría, no cambiaría nada. claro, Pero sí que durante el proceso, pues sí, yo creo que bajé a los abismos del dolor. claro. Sí, vamos, ah, lo viviste, fue al límite, vamos, llegaste al límite posiblemente psicológico, físico y eso tiene una función, pero obviamente mientras se vive es comprensible que se perciba como duro, pero luego con la vista de la experiencia te das cuenta que tenía un sentido, pero claro. Al final también este tipo de cosas, sea este accidente o otro cualquier acontecimiento que nos viene a veces, en el fondo también era una forma de confrontar por ejemplo, mi principal miedo. Y mi principal miedo en todo esto, o hasta ese momento, pues siempre era, por ejemplo, a nivel muy genérico, pero es la limitación, en el sentido que sea. Mm, En el sentido físico, emocional, social, en fin, la limitación, ¿no? Y claro, para mí ese accidente fue la limitación al máximo exponente, pero limitaciones de las cuatro extremidades. mm, Eh,
escayoladas y lo puedo decir aquí, no, nadie se va a asustar, pero vamos, me tenían que limpiar el culo. Y así durante meses y meses y meses. Es la máxima limitación y la máxima dependencia del entorno para cuidarme y atenderme. Entonces, para mí eso fue atravesar exactamente mi mayor miedo, mi mayor debilidad y mi mayor vulnerabilidad. Y por eso, ahí yo también a veces comento que para mí esa experiencia fue la experiencia de abrir mi corazón. A mm, veces se abre, por así decirlo, se abre aquí arriba y yo siento que a veces también se puede abrir arriba y a nivel del pecho, pero a veces no, a veces se abre arriba, pero el pecho de momento sigue un poquito desarraigado o todavía sigue un poquito desconectado de lo vulnerable, de la herida. Y yo siento que de alguna manera llega un momento también de abrir el corazón y finalmente integrar toda esa herida y esos miedos y esa cadena de condicionamientos y limitaciones bueno, pues que muchas veces pues, nos mantienen, ¿no? Ahí agazapados y bueno, sin más. Yo siento que a veces, o en mi caso, se había abierto lo de arriba, pero faltaba abrirse lo del pecho. Y esta experiencia fue una experiencia para abrir mi corazón, sí. mm. Me alegro que ahora estés aquí y me alegro que, bueno, que, bueno, esa experiencia también te hiciera conectar con tu fuerza, con tu valor, con incluso tal vez con la experiencia intrínseca interna de saber que la libertad va más allá del movimiento, que es una que puede ser internamente, te Mm. puedes sentir libre, ser libre y, y bueno, que todo eso pasara y que bueno, te hayas visto enriquecido. Así lo transmites, así que me alegro, ¿no? Me alegro que estés bien, aquí ahora vamos. Y de hecho también te diría que, pues gracias a ese acontecimiento, ¿cómo se dice? ¿No? Lo de Dios escribe recto con línea Con reglones torcidos, ¿no? torcida, ¿no? Claro, que a veces parece que la vida se tuerce y de hecho ahora colectivamente parece que se ha torcido y mucho, ¿no? Puede parecer, pero que finalmente siempre hay un propósito de, no voy a decir solo de crecimiento, porque bueno, podría ser muy parcial y demás, pero sí que hay un propósito inteligente, amoroso, hay un sentido en la vida, en lo que vivimos siempre hay un sentido, entonces ver desde ahí los acontecimientos Mm, hace perder el dramatismo, ¿no? Muchas veces de la vida y parece bueno, que a veces cosas pasan, sintamos en esa, no sé, ese victimismo, ese dramatismo y nos olvidamos de lo esencial y que por encima de todo esto hay un orden, hay una inteligencia, hay un amor y hay una verdad que no da puntada sin hilo. Y entonces desde ahí yo me di cuenta cómo a través precisamente de ese acontecimiento tan oscura, tan dolorosa, finalmente luego cambió mi vida en muchísimos aspectos. Fue el abono, por así decirlo, que me hizo florecer en muchos aspectos, mm, incluido, como digo, en el ámbito espiritual a la hora de abrir el corazón y sobre todo de lo que a veces también se confunde un poco como lo que es el sentido de la vulnerabilidad, ¿no? De mm, permitirnos sentir la vida con sus contrastes, mm, subidas, bajadas, picos, valles, y no solo abrirlo a lo que nos gusta, cerrarlo a lo que nos disgusta, porque en el fondo eso es cerrarlo, ¿no? Y, en fin, moraleja, al final en la crisis siempre hay una oportunidad de crecimiento, de expansión y de encuentro con lo esencial. Y cada cual en su vida tiene una oportunidad siempre de tomárselo de esa manera o no, esa ya es nuestra libertad. mm. Sí, muy interesante esto que estás transmitiendo. Ya estaba sintiendo la palabra vulnerabilidad, en algún momento te la iba a decir, porque el tema de la vulnerabilidad hay conceptos limitantes a ese respecto. Y, y entonces tú lo has expresado de una forma que se pone de manifiesto que la vulnerabilidad no es lo que se cree. Uno, tú estabas eh, necesitando en ese momento colaboración, pero en verdad no eras vulnerable, en verdad estabas abriéndote, dando Mm. esa posibilidad, abriéndote, dándote a ti esa posibilidad de que otros también colaborasen contigo, de expandirte. O sea que en este testimonio es muy importante que, bueno, que tenías esos ojos para ver que tras todo lo que ocurre puedes salirte del dominio del rol de víctima y verlo como una oportunidad, llámalo de crecimiento, llámalo de expansión, pero vamos, te puedes ver enriquecido. Y tu testimonio estaba genial porque es una situación muy límite y aún así lo has pasado e incluso puede que en algún nivel
ahora lo confirmas o lo desmientes, lo agradezcas y todo lo que te transmitió y aportó. Claro, claro, por supuesto. Yo diría que aquí y ahora todo lo que nos has traído a este lugar es de agradecer. Mm, Y nos ha traído, pues eso, nos han traído un momento de expansión, de condición, de ganancia, un momento de pérdida, nos ha traído el placer, nos ha traído el dolor, nos ha traído toda esta vida humana, nos ha traído incluso este ego con todo su conflicto y con toda su ilusión, pero finalmente estamos aquí gracias a que las cosas han sido como son. Entonces, a tu cuestión, yo diría, efectivamente, yo creo que esa es una también de las cualidades de la vida espiritual, ¿no? La gratitud es mm. el lenguaje también de la vida espiritual, mirar con gratitud lo que es, lo que ha sido y lo que será. Claro, claro, integrando, pero más allá de la conceptualidad, integrando internamente que, que todo, con lo que has dicho, vamos, que todo tiene un sentido, aunque intelectualmente no se comprenda, y que todo puede ser vivido con ojos de amor, gratitud y como una oportunidad. Y, y bueno, por algo estás aquí, porque este testimonio lleva al límite al cuerpo y a la psique, y sin embargo estás aquí agradeciéndolo y teniendo esos ojos para ver, con lo cual, maravilloso. Porque siempre lo digo en los encuentros que hago, que en Zoom, que contesto preguntas y tal, siempre lo he expuesto y tú estás aquí ejemplificándolo. Toda circunstancia, hay personas que lo que viven, lo viven con gratitud. Cualquier circunstancia hay gente que lo sabe vivir con gratitud y apertura. Y aquí está un ejemplo drástico al límite de lo físico y de la psique, porque en esos momentos obviamente pasan muchos pensamientos, te llevan al límite, pero bueno, aquí está el ejemplo de que se puede vivir fuera del rol de víctima, indistintamente de las circunstancias. Sí, aquí está el ejemplo. Así que gracias. Yo añadiría esto que estamos hablando y cuando hablamos también al principio de, a ver, cada uno en su vida pues tiene a ver, pues no sé, ¿cómo lo llamamos? Un momento de revelación, de darse cuenta, de iluminación, de despertar, bueno, pueden ser más duradero, más momentos fugaces, momentos más que transforman a más profundidad, pero bueno, yo diría que finalmente esos encuentros con eso, a mí me gusta mucho llamarlo eso, como lo llamaban Nisargadatta, yo soy eso es muy, muy neutro, eso, muy misterioso además, eh, como cuando uno tiene, cuando uno, no sé, es revelado por eso, o vive eso, o es eso, Eso, sí. pues eso, simplemente se da cuenta de que eso es amor y que detrás de todo está ese amor y que finalmente además es una certeza, cualquier cosa que pueda creer la mente como súper cierta, es que ni se asoma a lo que es la certeza de eso. Y es una certeza radical, una certeza que impregna atómicamente todo. Y desde ahí, cuando sabes que eso es amor y que todo es amor, aunque a veces ese amor efectivamente en este mundo de las formas, pues tiene sus claroscuros y tiene su gran obra de teatro desplegándose, pero finalmente detrás de todo está eso y cuando lo sabes, ¿qué te surge naturalmente? Gratitud por todo lo que te ofrece. Mm, A veces le puedes poner el arquetipo de la madre, de la diosa, del padre, el que quieras, ponle el arquetipo que quieras, el zen, el tao, el brahman, pero finalmente hay algo que sabe que ese amor trasciende las apariencias, trasciende lo que parece pasarte como bueno, como malo, y que finalmente, y yo creo que es una de las grandes, me permito decirlo así, pero de verdad, de manera humilde, ¿eh? Una de las grandes revelaciones es que la existencia te ama absolutamente. Seas como seas, vivas lo que vivas y que siempre hay un cuidado en tu proceso. Claro, y ahora viene la otra parte de la mente, de muchas mentes que dicen, bueno, a veces la vida es muy, muy drástica, hay mucho sufrimiento, hay situaciones límite. Y yo lo que siempre digo es que la mente no lo puede comprender. Es que la mente no lo puede comprender. Y yo diría, y por eso yo le pongo tanto acento también a la meditación. Si quieres comprender hay que silenciarse. Y si nos silenciamos, vamos a comprender. Y nadie nos va a tener que decir si eso es amor, si eso es no sé qué, o mm, te silencias y cuando quitamos ese filtro, ¿no? De conceptos, de ideas, de visiones, cuando quitamos esos filtros y hay silencio, eso se revela como tal y se revela como ese amor. También diría que esto efectivamente no es una cosa que hay que creer, hay que practicarlo. Silénciate y descubre tú si eso es así.
descubrir si es así. Pero finalmente cuando se descubre, por eso decimos, cuando se descubre ¿qué otro lenguaje no vas a utilizar si no es el de la gratitud? Porque eres amado, todo es amor, eres amor. Existencia experimentándose. Entonces, lo natural, además ya no está ni el concepto de la gratitud como tal, sino que de forma natural vives con esa apertura, con lo cual... Y bueno, has dicho que en la escuela llevas 5 o 6 años. Eh, cuenta, comparte pues cómo colaboráis, qué vais haciendo. Y Bueno, la escuela, a ver, desde un principio, como digo, se basa en esas dos alas, ¿no? Meditación y terapia, vamos a decirlo así. El área contemplativa y el área terapéutica. Nos enfocamos sobre todo en dos tipos de formaciones, que en el fondo no es formación, pero bueno, son procesos, vamos a decir unos procesos que duran unos cuantos meses, en los cuales, porque siempre hemos dicho que a nivel práctico, como cualquier arte en la vida, pues necesita una perseverancia. Como dice Lichín, ¿no? La perseverancia trae aventura, la perseverancia. ¿Quiero tocar la flauta? Pues hay que ponerle un poquito de perseverancia, disciplina y entusiasmo a la cosa. Pues con esto es igual. ¿Quiero realmente integrar, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, todo lo que tiene que ver con, pues, con la inteligencia emocional, con reprogramar mi mente, mis creencias, tener una vida un poco más sana, más equilibrada, más centrada, una individualidad que no está tan dividida entre su imagen y sus sombras, sino que haya asumido, integrado sus polaridades? En fin, es un trabajo de indagación, de búsqueda, de enfoque, y planteamos un proceso que dura unos meses para que eso se llegue a naturalizar o integrar. Y lo mismo con meditación. Hacemos como un enfoque, un proceso, un camino en el cual durante 7 meses enfocamos la atención en un tipo de prácticas para, al final son prácticas muy, como decíamos al principio, de muchas tradiciones, pero básicamente tiene un aroma zen en el sentido que es muy sobrio, es muy directo, no hay que aprenderse mantras, en fin, trabajas con lo inmediato y es muy paradójico, en fin, nos gusta mucho el zen. Y tiene mucho humor además, por eso el zen es muy, muy fresco. Pero a la vez, pues es transversal a otras tradiciones, en fin. Y durante ese probar las distintas prácticas de meditación de distintas escuelas, pues también vamos integrando todo esto. ¿Y a dónde nos conduce? Bueno, pues sin más a ser un poquito más conscientes, a tener una dimensión individual también más equilibrada. En fin, tener alineado lo individual, lo transpersonal, lo espiritual, lo emocional, incluso la vida laboral, la vida en el mundo, lo que ha venido a hacer, lo que ha venido a ofrecer. Así que nuestra propuesta fundamental son esas dos áreas. Hacemos procesos, formaciones, hacemos retiros, muchos retiros, a veces de técnicas específicas como respiración holotrópica y cosas de este tipo. Y luego, hasta antes de que pasara esto que ha pasado este último año, pues hacíamos viajes. Y eran viajes que mezclábamos naturaleza, meditación y trekking. Y a lo mejor hacíamos viajes pues a la India, al Nepal, al Tíbet, hacíamos también por el Sáhara. Y esperamos retomarlo pues cuando las cosas vuelvan un poquito. No, no, lo he dicho mal, no van a volver las cosas a su cauce. Para cuando se haya creado cuando se haya creado un nuevo mundo, o por lo menos cuando ya esté creándose una nueva forma en este mundo, porque la conciencia sea también de otra manera y genere nuevos mundos, pues volveremos a hacer viajes de este tipo y, en fin, siempre es muy bonito conocer gente que está en nuestra sintonía y como decías al principio, yo al final voy siguiendo las montañas, entonces, bueno, pues hacer los trekking en silencio es muy bonito, recorrer las distintas culturas, en fin, nos lo pasamos muy bien, la verdad que nos lo pasamos bien. Y luego, pues también abiertos a colaborar y colaboramos pues, con diferentes personas de todo tipo, de encuentros aquí, fin de semana allá, o jornadas, o charlas, conferencias, en fin, haciendo tribu, haciendo comunidad. Genial, porque en estos momentos la colaboración entre todos para subir la vibración y crear juntos lo que tiene sentido ser creado es fundamental. Con lo cual, de hecho, el canal Nunca Expansión eh, es originado precisamente para ponerme en contacto con muchos compañeros y compañeras del camino que tienen algo que transmitir y así colaborar entre todos. O sea, genial, me alegro. Además, al final, cuando estás ya en, o se ha abierto lo que se ha abierto, se experimenta lo que se experimenta, al final se sabe, sin saber intelectualmente, pero se sabe con certeza que la expansión de uno colabora a la de todos, porque no hay separación. Con lo cual,
exactamente. Mm. La información de los viajes, de los retiros, se puede ver en tu web, ¿verdad? Que se puede ver aquí abajo. Todo en la web y con cualquier cosa, una llamadita y ponemos al día de lo que haga falta. Vale, pues ya sabéis, al compañero Tony le podéis escribir, mirar la web y ahí hay mucha información. Y bueno, ya que has dicho el trekking, la montaña y tal, como hemos hablado antes de la entrevista y coincide que, eh, vamos, donde vivo, que es en la Sierra de Gredos, tú también pasas con frecuencia, pues ya nos haremos un paseíto por aquí. Eso seguro, eso seguro. Pues voy en el canal Nunca Expansión, hay un apartado que se llama una sección que es preguntas para escuchar, escucharse, en el que hago algunas preguntas y el invitado, pues bueno, las contestas acorde a lo que le vaya, lo que sienta y con la intención también, o la invitación, mejor dicho, a que quienes nos escuchan, pues aparte de escuchar la respuesta, se hagan esas mismas preguntas, porque como bien sabes y también lo has dicho, al final todo se basa en la propia experiencia, con lo cual cada uno siempre tiene que eh, cuestionarse y cuestionar sus propias creencias y todo lo que todo ser exponga tiene que basarse en la experiencia. Entonces, eh, si te paso, pasamos a la sección y te hago estas preguntas y seguimos compartiendo. Vale. Llegar a ser hermoso no toma ningún tiempo. No es la belleza de la piel, es esa belleza que exalta la verdad. Puedes ser bello al no guardar ningún pensamiento en tu mente. Mantener el pensamiento en tu mente te hace feo, no es hermoso. Cuando no hay pensamiento, la luz interior brilla a través de los poros, haciendo que tú y todo el mundo sean hermosos. Cuando Buda alcanzó la libertad, se volvió tan hermoso, incluso físicamente. ¿Qué es para ti la vida? Joder, se me ha cruzado así, se me ha cruzado una idea, no sé por qué, de los poetas, ¿no? Me ha cruzado, la vida es sueño, la vida es sueño, como decían los poetas, como decían, bueno, los poetas y los místicos. Sí, pero La además, vida de la vida de la misma sustancia que los sueños. Eh, la vida de la misma sustancia que los sueños. Y dentro de ese sueño, claro, la vida es que, claro, es ese concepto tan amplio y al final se diga lo que se diga no es. O sea, pongamos la palabra que palabra, bueno, sí, pero no. Y entonces, bueno, la vida es, hay una limitación en las palabras y en la claro, mente a la hora de claro. entender. Entonces, si trato de, bueno, al final, tratar de traducir lo que como uno vive eso, como uno vive eso, de primera sí que me vendría a decir que me sale, de verdad, mira, voy a decirlo según me venga, y me viene como que es el aliento de eso, el aliento de eso. Eso, con mayúscula, eso, el espíritu, el Brahman, el Tao, el Zen, como cada uno le quiera llamar, eso, lo absoluto, la conciencia, alienta y el aliento de eso es la vida, o es lo que llamamos la vida. Y esa vida, pues, es la tierra, es el fuego, es el agua, es el nacimiento, es la muerte, la contracción, la expansión, el día, la noche, el placer, el dolor. Esa día es todo el espectro infinito de experiencias que como almas juguetonas venimos aquí a vivenciar. Y finalmente es ese gran terreno de juego del alma o el patio de recreo del alma, donde viene también a jugar al escondite, ¿no? A ocultarse en ese juego y a revelarse a través del mismo juego. Y al final la vida es todo eso, la vida es todo ese, sí, vamos a decirlo así, ese aliento, ¿no? Que eso exhala para liberar todo su potencial creativo, que
de ahí la naturaleza del amor, ¿no? Su naturaleza generatriz de crear, de liberar todo el potencial creador infinito, y todo lo que vivimos son simplemente posibilidades de ese infinito potencial. Y a eso, pues bueno, pues a lo mejor le podría llamar vida. Mm. Em, Me venía algo, pero se ha ido. Eso todo es fugaz, es fugaz. Eh, pero quería transmitir, me venían dos cosas. Una, que cuando has dicho que la vida es un sueño, que es cierto que con determinadas experiencias se percibe que la vida es una ilusión, por lo tanto tu bienestar no depende de nada externo, de nada del sueño. No obstante, como también es en el mundo llamado espiritual, también se crean creencias limitantes, me surge decir eh, que aunque en última instancia la vida sea un sueño, eso, dicho de forma equilibrada, no hace que te alejes o que rechaces ninguna parte del sueño. Es decir, con equilibrio, tu bienestar no depende de nada externo, pero si la vida es un sueño, mi invitación es, siempre que percibáis sentido, soñar a lo grande, disfrutar la ilusión, la vida. Pero cuidado con desmitificar la vida, porque al final cualquier separación sigue siendo dualidad. O sea, al final la vida lo abraza todo. Tú eres vida, y si te descubres rechazando alguna parte de la vida, en algún nivel te estás rechazando a ti y estás creyéndote separado de lo que es, de, como has dicho, de ello, de eso. Con lo cual, como eso, ello, también eres tú, porque ni siquiera tú existes como individuo, pues cuidado con rechazar alguna parte de la vida. Muy acertado el comentario, porque mira, es verdad que a veces puede pasar eso. Nada más la mente es dual y en cuanto escucha esto ya lo filtra por sueños, sueños que es inválido, sueños que, en fin, sí, incluso como que lo puedo rechazar, ¿no? O menospreciar. Efectivamente, a veces yo me planteaba, decía, claro, alguien le dice la vida es sueño y parece que lo estás eso, quitando el valor, o no sé, de alguna manera. Dices tú, no, simplemente estamos hablando que el material es imaginación, pero la vida es divina, la vida es milagrosa, la vida es la exhalación de eso, es el aliento del espíritu, es el fruto del amor. ¿Qué más valor puede tener que eso? Simplemente que su sustancia es onírica, su sustancia es imaginación. Y me da igual que esto sea, como hace unos siglos, diciendo materia sólida tal, o que es simplemente virtual o es holográfico, da igual. Al final es una exhalación de eso, es divino. Y como bien dices, al final no hay que crear una separación, porque realmente, finalmente, toda separación es ilusoria. Y, y- y- y por eso volvemos otra vez, una y otra vez al punto del equilibrio, ¿no? Al final hay o el no dos, el gran no dos. Nada está dividido, y el sueño es una proyección de eso, pero finalmente no está dividido de eso, no está separado de eso. Así que sí, buena puntualización por lo que dices, porque a veces también el concepto del bypass espiritual, que también lo utilizamos mucho bueno, en este mundillo de las formaciones y demás, porque hay mucha gente que lo utiliza como una forma de escapar de este mundo, o por lo que decimos, no es un sueño, como decía Sancho Panza, un valle de lágrimas y todo este tipo de cosas. Así que sí, hay que estar muy alertas para no seguir creando divisiones y penetrando más a fondo en la ilusión, porque finalmente este mundo es milagroso y es divino, claro. En el libro Viaje a la Divinidad, que cuenta precisamente esa experiencia, en el libro, como no había leído nada de no dualidad ni de Vedanta, todo es por experiencia, se usa otro término, pero al final es lo mismo, es indivisibilidad interior. Desde esa experiencia de indivisibilidad interior, no dual, te das cuenta de que esa atención, obviamente, de cuidado con crear dualidad en lo más sutil. O sea, no puedes crear lo terrenal es opuesto a lo espiritual, es dual, es división. Incluso se habla de algo que en el mundo espiritual está muy, muy tal y con mucho amor, como todo lo que hago y todo lo que soy, pero también la invitación a transformarlo, es decir, cuidado también con creer crear separación entre alumno y maestro. Es decir, a mí cuando me dicen
por la experiencia y lo que transmito y crean algún rol. Bueno, no, a mí no, o sea, en mí no hay ningún rol. Es decir, nada separación. Lo que reconozcas en mí es porque la parte de ti que vibra ahí lo reconoce, pero no hay separación. O sea, en última instancia, no existen los maestros, no existe nada que crea separación. Esto es algo muy sutil, pero bueno, lo dejo ahí. Nodos. No, sin más, sin más. Bueno, lo voy a decir por último, pero ese mantra, solo ese mantra, a veces también lo señalamos cuando surja cualquier conflicto, cuando surja cualquier división entre masculino, femenino, cielo, tierra, espiritual, cualquier división, dite, no dos, y se acaba el conflicto, no dos. O sea, vuelve a, ni siquiera voy a decir al uno, vuelve a lo que es. Y en lo que es en silencio verás que no hay división, sin más. Todo es silencio, lo demás es interpretación. Eh, ¿Qué es para ti la llamada muerte? Además de que me digas que no existe, que es parte de la ilusión que te surge compensar. Parece un tópico, ¿no? Cuando hablamos de transformación, pero bueno, en el fondo sí es una forma de transformación, es una especie de catarsis psicofísica en la cual, pues, una forma que en un momento surgió, se desarrolló y finalmente cesó y da lugar a otro tipo de experiencias en esa vida que decíamos antes que es infinita, que se despliega, que crece, decrece, se crea, se destruye bien. Es una transformación de una modalidad de vida y conciencia a otra. Mm. Con lo cual, nada que temer, ¿no? Nada que temer, aunque fíjate, igual que has puesto la matización antes, también a veces diría, es normal que a veces el cuerpo tiene un miedo natural, está programado biológicamente y tiene un miedo natural, y cuando viene un camión a 200 hace que te quites de la carretera, o cuando te asomas a un precipicio hace que te pongas prudente, no vaya a ser que te caigas. Hay un miedo biológico natural que el cuerpo expresa naturalmente. La mente también tiene un miedo psicológico natural que mientras no sea, en fin, cuando ya es disfuncional, pues en fin, que es el 99% de sus miedos, pero básicamente hay un miedo funcional, adaptativo del cuerpo y a veces de la mente que, bueno, pues hay que respetar y ver como lo que es. Y a veces, pues como digo, a veces lo puedes ver, pero a un nivel esencial, evidentemente, eh, como dice el curso de milagros, que lo dice muy bien dicho, nada real puede ser amenazado. Claro. Punto y final. Puedes estar tranquilo, que estás seguro. Bueno, eh, comparte una creencia que ya no tienes y con la que te identificabas. Esta pregunta es para parte de un ejercicio de autoobservación para que nos escuchan, se den cuenta y se autopregunten y se den cuenta que hay creencias que tenían y que creían que les daba un sentido de identidad, ya no tienen esas creencias porque se han visto transformadas y no ha pasado nada. O sea que cualquier creencia puede ser cuestionada y las que te dan un sentido de identidad, y mi invitación es a que las cuestionéis también. Sí, sí, sí. Porque si no, Muy interesante porque además el tema de las creencias es un tema también clave en todo esto, porque al final aquí la Matrix está aquí metida y programada con todo este mundo de creencias, más estructurantes, menos estructurantes. Aparte de las estructurantes, o sea, las más profundas, las que te definen, como decía, las creencias que te definen y demás. Aparte de todo eso, yo sí diría, y en estos tiempos, bueno, en mi forma de verlo, pero sí que es tiempo de vaciarnos mucho de todo lo que es creencia ideológica, que es izquierda, derechas, creencias de todo ese tipo. Eso yo he tenido, como todo el mundo, supongo, he tenido y mucho, y todo eso fuera, y vamos, qué buen momento, ¿no? Cuando llega ese momento, igual que decíamos antes, agradecido por lo que eso significó y a mí me hizo vivir la vida que tenía que tener, pero en el momento que eso se liberó también, qué gran descanso. Así es, quitarse toda esa, en fin, todo ese mundo de ideas, en fin, todo eso fuera. Y luego a un nivel más estructurante, ha habido, por ejemplo, antes te decía, yo
he creído en la limitación, cuando hablaba antes de uno de mis miedos era la limitación y el accidente a mí me confrontó con eso y efectivamente yo creía en la limitación porque creía que yo era este cuerpo-mente. Mm, Entonces crees, claro, porque el cuerpo tiene un límite y la mente tiene un límite y puede ser dañado y puede ser castigado y puede ser oprimido. Entonces yo me identifico a este cuerpo-mente, yo creo que estoy limitado. Entonces, esa creencia, por ejemplo, esa creencia ya pasó a otro mundo cuando descubrí o cuando se descubrió, cuando se dio aquí un descubrir quién era realmente, sin límites. Y luego a otro nivel también un poquito, por ejemplo, a trabajo terapéutico, también diría, yo tenía una creencia antes programada de que el compromiso era igual a pérdida de libertad. mm, Todo lo que sea comprometerte con algo, con alguien, es perder libertad. Entonces, si te comprometes a nivel o amistad o sentimental o familiar o social, pues yo lo asumía, lo tenía asociado a perder libertad, pierdo independencia, pierdo autonomía, pierdo soberanía, ya estoy aquí dependiendo de otros, en fin. mm, Y también hice un gran trabajo con ese programa y a día de hoy no lo considero, o sea, ya se ha desprogramado y mm, tiene más un carácter o sea, el compromiso tiene que ver más pues con el compartir y con la generosidad, evidentemente. Y al final venimos a darnos unos a otros, que es la naturaleza del amor, que es lo que somos realmente, y finalmente eso es un continuo dar. mm. Así que ese es un ejemplo que te podría dar. Muy interesante. Ahí lo que has dicho da para indagar cada uno con lo que has dicho tú y cada uno con las propias respuestas que se dé. Desde luego, mi invitación con todo amor. Siempre digo que es una invitación porque no se habla para imponer ni convencer, cada uno tiene que dilucidar por sí mismo. Pero mi invitación es, obviamente, dejar paradigmas tan antiguos que solo crean división, como izquierdas o derechas y otras cosas. O sea, vamos, en estos tiempos, por favor, conectar con el amor que va más allá de esas, de esas limitaciones, vamos. Y, y todo lo que crea separación, pues es un poder que se le está dando a una parte de la ilusión. Y luego nunca entro obviamente en conspiraciones ni nada, porque no entra en mi campo energético, tan siquiera hablar de ello, pero para que quienes percibáis sentidos, es fácilmente manipulable aquel que está predispuesto al conflicto. Entonces, si te identificas con izquierdas o derechas y estás predispuesto a ver enemigos, tu visión es la que es y es fácilmente manipulable eso. Así que elevaros por encima de eso. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué quieres de la vida? Honestamente, la voz que me ha surgido dentro era nada. O sea, luego me paro así a pensarlo, pero lo primero que o sea, ¿qué quiero? Has dicho, ¿qué quiero? ¿Qué quieres de la vida? Puedes desarrollarlo, pero tu primera intuición es la más profunda que se puede dar. Porque, Sí, sí. Claro, a lo mejor me ha surgido eso en el sentido de que yo ya de verdad, y puede parecer así, como digo, a veces son tópicos, pero bueno, estamos hablando tú y yo naturalmente y genuinamente, y yo creo que es así como tenemos que hablar, y realmente es que siento que la vida ya me da todo, entonces tampoco es que yo necesite nada más. Hemos dicho antes, yo por lo que sea me siento cuidado, me siento amado. Siento que también la vida me da, es como como, a ver, una imagen, ¿no? Como que la madre al niño también le deja que él descubra por sí solo y también me deja mi margen de, bueno, tú tienes tu libre albedrío, investiga. Pero en el fondo siempre es una madre amorosa que siempre está, es pura conciencia, pura atención, pura bondad, pura belleza. Entonces, teniendo eso como madre, ¿qué necesitas? ¿Qué es la libertad? Pues también sería a lo mejor sí, otra forma otra faceta de eso.
Eso es libertad en sí misma, es espaciosidad, apertura, no limitación, no separación, no división. Eh, puede ser otra palabra con la que, otra de las formas Mm, o vestidos que le podemos poner a eso. mm. Y que con lo que has contado de tu historia se transmite desde la experiencia directa que va más allá de las circunstancias que uno vive. Porque siempre es algo que transmito. Pues hay gente que puede estar en la cárcel o que puede y sentirse libre, ser libre. Eh, y bueno, tú has tenido esa experiencia tan extrema que te ha hecho saber que tu libertad va más allá de las circunstancias, con lo cual me alegro mucho, pero no sabía hasta que no, hasta el día de este encuentro no sabía que habías vivido esa circunstancia. Y me alegro que seas el ejemplo de eso que tantas veces digo, que hay ejemplos de conciencia en todas las circunstancias de la vida. Y pues tú eres un ejemplo en esa cuestión, así que ahí queda reflejado. Y si como la experiencia, la energía, lo que uno es, lo que uno transmite, lo que, lo que está en uno está en todos, si tú has conectado con la libertad, con la fuerza, con el valor de transitar esa circunstancia, en todo ser está. ¿Qué es para ti el ser humano? Joder, anda, que si te digo la palabra que me ha pasado por la cabeza. Tú verás de dónde venía. La primera, bueno, da igual, como estamos aquí en confianza, pero me ha venido un juguete. Es un juguete. Un juguete en el sentido de, dentro de las muchas formas que podemos, decíamos antes que a eso se le puede, o eso se puede expresar de muchas formas, con muchos arquetipos, ¿no? Como el padre, como la madre, como el mago, como el guerrero, como, en fin, como el espíritu. Y también como el niño cósmico, el niño divino, la inocencia, la frescura de lo creado, el nacimiento. Y de alguna manera, pues cuando digo que somos un juguete es en el sentido de que ese niño pues juega con la existencia, recrea realidades, recrea posibilidades y una de esas posibilidades es el ser humano, que es una criatura maravillosa como todas las demás, ni mejor ni peor, igual de maravillosa que todas las demás, porque en ese sentido yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Y cuando lo hemos visto es tal cual, es que la existencia no, igual que decíamos que te ama tal y como eres, te ama incondicionalmente, pero es que ama todas las cosas con el mismo amor. Desde un átomo de un mineral de cobre a una galaxia lejana, a un ser humano, a un perro, a cualquier cosa, es porque todo está hecho de amor. Por lo tanto, el ser humano es uno de esos juguetes, una de esas formas maravillosas dentro de este universo maravilloso, dentro de esa gran mente de potencialidad infinita, pues que crea seres como el ser humano, que en su naturaleza está la posibilidad de recordar quién es. A lo mejor la creación pues eso, ¿no? Una piedra, pues la piedra es una creación de eso, pero eso se ha ocultado muy profundamente en la materia y finalmente, a través de todos sus juegos y toda su evolución, pues va diviniendo biología, psicología y se convierte de nuevo en un ser que se recuerda a sí mismo, ¿no? Pero el ser humano pues ya ha pasado por esos estadios y ahora está en un punto que potencialmente, ahora y desde hace milenios, ¿no? Pero un ser humano es una criatura de este universo que potencialmente puede recordar quién es, su verdad en el amor y la belleza. Y eso lo podemos recordar potencialmente, potencialmente, sí. Eso ya, antes decíamos también, eso nos da un libre albedrío para decidir si queremos mirar para aquí, si queremos mirar para allá. También siento que en este juego una de las tramas del juego es llegar a integrar la dualidad del espíritu y por eso siento que a veces un alma elige un poquito más un camino, una fuerza un poquito más por la oscuridad o más por la luz, más por el masculino, por el femenino, más por, en fin, de campo, de ciudad. Pero finalmente, al final, ese alma va a través de los contrastes divinos, va encontrándose a sí misma y nosotros estamos ahora en ese punto. Y como toda gran crisis, como la presente, pues es otra oportunidad muy buena para parar, silenciar y observar a ver si eso que soy, pues se me revela.
Qué gran oportunidad estamos viviendo, ¿eh? Ahora que Sí, estamos sí. sobre todo hablando, cuando lo digo, además lo digo siempre con una sonrisa, porque con esto eh, es que con los ojos físicos a lo mejor no se percibe y hay mucha gente que le toca reinventarse en muchos aspectos, pero es que es una gran oportunidad de ser coherente, de vivir en equilibrio, de colaborar, de expandirse. Es- es- ¿Qué es para ti, si usas estos términos, como hay mucha gente que los utiliza, qué es para ti el ser interior? El ser interior, a ver, que igual volvemos a las palabras y toda la limitación de las palabras, ¿no? Pero igual, mi forma de verlo, el ser interior con minúscula, el ser con minúscula es como un rayo del ser con mayúscula. Mm, Si el ser con mayúscula es el sol, los rayos son los seres, infinitos seres. Entonces, el ser interior es ese rayo del ser, o el rayo de eso, o el rayo del espíritu. Entonces, el ser interior es como un rayo o una chispa de eso. Y en todo está la misma chispa, con diferentes formas, con diferentes envolturas. Antes decíamos materiales, biológicas, psicológicas, pero simplemente envolturas, pero la chispa, el ser interior. Por eso, fíjate lo que te... Bueno, creo que cuando vivimos esto no hablamos ni siquiera de mi presencia, sino de la presencia que aquí surge, que es la misma que surge en todos, en todas las cosas, la presencia. Entonces, el ser interior yo lo concibo como eso, como la chispa o el rayo del ser con mayúscula o de eso. Que por cierto, su naturaleza, como bien explica el Vedanta, que yo creo que lo explica muy bien explicado, es Satchitananda, ¿no? Es esa conciencia, es esa existencia y es esa bienaventuranza. El ser, implícitamente en su naturaleza está esa bienaventuranza. Y por eso cuando vuelvo, aunque sea muy retirativo, pero cuando uno se silencia, a veces empieza a percibir cómo aflora esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque se empieza simplemente a despejar el espacio para que el ser que somos empiece a irradiar. Y cuando irradia, ¿qué irradia? Pues bienaventuranza, conciencia, existencia. claro. Cuando se silencia, ahí está. Cuando no hay interferencias, estás ahí. Y para concluir las preguntas, ¿qué es para ti la divinidad? Te digo la que se me ha cruzado. Ah, sí, ya sabes, contar naturalidad. Todo. Se ha cruzado todo. La divinidad es todo, porque todo es eso. Y a la vez esa divinidad se expresa de infinitas formas. Lo que pasa que la mente, llega a la mente que le encanta, y además que también es divina y le encanta hacer lo que le gusta hacer, que es eso, dividir, categorizar, crear opuestos, todo esto, límites. Tiene su Y programática, pero claro, claro, claro. Y todo lo que crea es divino, aunque a veces la mente lo etiqueta pues como, pues eso, como divino o profano, bueno o malo, bien, está bien que etiquetarlo, pero bueno, al final es cierto que en esta creación hay una polaridad energética natural, un yin y un yang, evidentemente. Lo que pasa es que ese yin y un yang, además yo creo que ese símbolo es otro gran acierto, ¿no? de la tradición china, cómo en ese pequeño dibujo se explica casi todo, cómo ese equilibrio dinámico, cómo ese contenerse y apoyarse el uno del otro. Simplemente que por lo que sea, pues la mente ha llegado a ver esa imagen como una imagen de conflicto. Pero claro, esa misma mente puede verlo como una danza, como algo que está bailando, algo que está, pues cuando... Y por eso al final también decimos que igual que la mente ha sido programada, se puede programar y cambiar la percepción en un momento. En vez de ver un conflicto, ve una danza y empezaremos a ver la vida de una manera muy diferente. una Cuando naturalidad veamos, que fluye. claro, exactamente. Entonces, desde ahí, ¿qué es la divinidad? Todo. Lo ¿No? inmanente, lo trascendente, lo material, lo espiritual, todo es divinidad, todo son facetas, expresiones, proyecciones, pero finalmente todo es eso. Claro. Mira, me está viniendo, bueno, me han venido varias cosas, pero a veces, obviamente, por no interrumpir, salvo que me surja, pero me ha venido una cosa, una anécdota. Pues en una ocasión que iba a un espacio que me habían invitado, pues a contestar preguntas y tal, y a compartir, y llegué conduciendo, llegué en coche, y, y me ve pues uno de los que iba a asistir, me ve llegar conduciendo y me dice, no me imaginaba que, que condujeras.
Y digo, ¿qué creía? ¿Que iba a estar vestido de blanco meditando todo el día? Y dice, más o menos. O sea, imagínate las historias que se puede uno inventar, ¿no? O tal. Cuando a veces pongo el ejemplo que tengo dos sobrinos y pues que iba a un parque temático a jugar con ellos. Y al final todo es vida, todo puede ser vivir desde el gozo interno, sin necesidad de nada en particular, pero al final todo es divinidad, todo es existencia. Y cuando tú eres existencia que fluye y se experimenta a sí misma, no estás con esto sí, esto no, esto es más, esto tal. O sea que al final es tan sencillo que solo puede ser experimentado desde el silencio que estás invitando, ¿no? Mm. Pues me ha venido una vez que le preguntaron a Docuso Villalba qué era el Zen. Y él dice que es así, tiene un acento así un poco andaluz y decía, pues el Zen es cuando en verano a 40 grados te sientas en la terraza y te bebes la cervecita bien fría. Y ese era el Zen, en ese momento ese era el Zen. Mm, En fin, por eso, bueno, pues eso, lo que has dicho, ¿no? Que al final es sencillo cuando decidimos que sea sencillo. mm. Pues muchas gracias, compañero, por este compartir tan natural y fluido. Y, y bueno, pues si quieres compartir algo más antes de Bueno, pues es irnos. solo también agradecerte a ti, agradecerte porque yo estoy muy a gusto Mm, y sobre todo, pues mira, hemos pasado un rato agradable. Yo creo que también todo este mundillo espiritual, vamos a llamarlo, por ponerle otra palabra, al final a veces también a veces se reviste de excesiva gravedad o seriedad, o como decías antes, ¿no? De que todo el día con bata blanca y demás. Y a mí me surge que, a mí es mi visión que suelo percibir espiritualidad donde hay naturalidad. claro. Y donde hay naturalidad y de la manera más insospechada en cualquier momento lo encuentras. Y a veces cuando hay demasiado lustre y demasiada, bueno, pues eso, pues otra, de nuevo ponernos otra imagen. Venga, vamos a poner la imagen de que somos muy espirituales y hablar de esta manera y más pausados, en fin. Que me alegro de habernos encontrado así en un espacio de tanta naturalidad y a la vez profundidad y que encantado y que pues nos volveremos a encontrar las veces que sea necesario. Sí. Bueno, pues bueno, reitero mi gratitud porque hayas aceptado esta invitación, por este compartir, que podréis escuchar varias veces porque está ahí grabado, se han dicho cosas muy interesantes, se ha transmitido desde la naturalidad del momento. Y bueno, aquí tenéis la web del compañero Tony. Y, y bueno, como siempre digo, mi invitación es a que conectéis con vuestra versión expandida. La existencia lo agradece y es el momento de la expansión. Así que un abrazo a cada uno y a todos y hasta el programa y el compartir de la semana que viene. Hola. El amor es un regalo para el cual hay que estar preparado. El amor te envuelve. Todos somos una expresión de amor. Pero aunque llame constantemente a tu puerta, eres tú el que por vibración has de abrírsela. Has de estar preparado para su integración. El amor es lo más real y por lo tanto colabora a que te desprendas de lo que no está en esa misma vibración. La vibración de amor es atrayente
porque está latente en ti. Integrarla te enriquece. Experimentarla y unificarte a ella te libera. Al principio te hace sentir un gran amor. Tras que estés adaptado energéticamente a esa vibración, será integrado como algo natural. En ese instante, el ego que creía sentir el amor y verlo como algo sublime y ajeno, puede sentirse confundido, al no sentirlo de la misma forma. Es muy importante no alimentar divagaciones sobre lo que está ocurriendo. La mente ha de volverse silenciosa y no interpretar. Sé el amor que se expande a sí mismo a través de ti como forma. Y la identificación con la forma es trascendida para así experimentarse como amor. El amor a sí mismo se experimenta como algo natural. No necesita regodearse. El amor sabe que Él es todo y todo está envuelto por Él. Unifícate al amor, sé el amor y serás todo.